Revelado. El increíble encuentro que transformó mi dolor en esperanza ante un funeral trágico. La atmósfera se sentía pesada, como una neblina que ahogaba los suspiros ahogados y las miradas vacías. Alejandro, de pie frente al ataúd de su abuela, se sintió como un extraño en medio de su propia familia. Las viejas rencillas que siempre parecían latir bajo la superficie afloraban, dispuestas a desbordarse en medio del luto. Su madre lloraba sin consuelo, y sus tíos murmuraban recriminaciones apenas en voz baja, sin darse cuenta de que cada palabra era un eco hiriente en el corazón de Alejandro. Nadie tenía espacio para el dolor verdadero. Todos estaban atrapados en sus propios resentimientos. Mientras los recuerdos morían en las sombras de la pena, el peso en el pecho de Alejandro se intensificó. La figura que siempre le ofreció apoyo y consejos, su abuela, ya no estaba. Él había crecido con sus historias, sus enseñanzas, y ahora se encontraba sumido en una confusión aterradora. Un murmullo de sorpresa recorrió el pequeño grupo cuando don Carlos, un viejo maestro de la escuela del pueblo, apareció con un aspecto grave y una carta en la mano. Era un rostro familiar, un vínculo directo con su abuela. Cuando se acercó, Alejandro sintió una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué podría contener esa carta? Don Carlos, con un brillo nostálgico en los ojos, le puso la carta en la mano, como si estuviera entregándole un tesoro. Las palabras de la carta se desplegaron ante él como un mapa hacia un destino olvidado. La voz de su abuela resonaba en cada línea, cargada de amor, y resuena en su mente. No te rindas, nunca olvides de dónde vienes. Sus luchas, sus ansias, su sueño de que Alejandro siguiera un camino que quizás ahora parecía incierto. A medida que leía, el dolor se transformaba en un nuevo propósito, una carga que se tornaba en fortaleza. Pero la lealtad hacia su familia lo abrumaba, como un río desbordante que arrastra todo a su paso. ¿Debía marcharse, siguiendo el camino que su abuela había imaginado para él, o quedarse y tratar de sanar las heridas de su familia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El ruido de su familia se desdibujaba mientras un torbellino de emociones lo arrastraba. El llanto de su madre se convertía en un eco distante, y el alboroto entre sus tíos parecía un murmullo lejano. Alejandro se encontraba atrapado en un dilema. La carga de su legado familiar lo oprimía, pero a la vez le daba una chispa de determinación. Momentos de tensión abrumadora le hicieron cuestionar su propio valor. ¿Podría realmente ser el pegamento que mantuviera a esa familia fracturada unida? El giro de su mente era feroz. Sabía que confrontar sus reservas y aquellos viejos rencores no sería fácil. Pero en ese instante comprendió que, para honrar la memoria de su abuela, debía asumir el difícil reto de provocar un cambio, una sanación. Se necesitaba una voz que pudiera desafiar el silencio ensordecedor de la discordia familiar. Pero, ¿estaría él a la altura de la tarea? Mientras esa pregunta flotaba en el aire cargado de dolor y pesado de emociones, Alejandro sintió que el tiempo se detenía, y la incertidumbre crecía, palpitable como la neblina que rodeaba su pueblo. Alejandro no podía evitar que su mente divagara. La carta, un fermento de recuerdos luminosos y palabras de sabiduría, se convirtió en su refugio. Mientras la tristeza en su pecho parecía operar en sentido contrario a su deseo de moverse hacia adelante, él tenía que decidir cómo responder a la herencia emocional que su abuela le había dejado. En su mente se agolpaban los pensamientos. ¿Cómo podría convertirse en un faro de luz en medio de la tormenta que era su familia? La idea parecía tan abrumadora como atractiva.
La sombra de su pérdida lo empujaba a actuar, pero el miedo acechaba a cada paso que pensaba dar. La discordia heredada, los conflictos no resueltos y la lucha entre la lealtad hacia su familia y el deseo de forjar su propio camino se entrelazaban en un torbellino emocional. Cada confrontación reciente en la casa de su abuela se repetía a través de su mente, cada recriminación y palabras hirientes. No sabía si era más doloroso haber perdido a su abuela o haber visto a su familia desmoronarse en el proceso. La carta le había ofrecido claridad visionaria, revelándole que no podía ser el salvador de todos, pero sí podía ser el agente de cambio. Con una respiración profunda, Alejandro decidió que ya había esperado lo suficiente. El luto y la inacción no aliviaban el peso en su corazón, en cambio, lo estaban hundiendo. Se sentó en una esquina tranquila, mientras el murmullo de su familia continuaba al fondo. Cerró los ojos y comenzó a sintetizar lo que quería lograr. Si su abuela había querido un futuro prometedor para él, entonces lo menos que podía hacer era honrar su memoria con un nuevo enfoque. Aquello requería valor, pero más que eso, exigía un cambio intencional y audaz. Poco a poco, la determinación se fue apoderando de su ser. Deseaba organizar una reunión familiar, un espacio donde todos pudieran compartir sus sentimientos, sus resentimientos y, sobre todo, sus recuerdos. Aunque la emoción amenazaba con abrumarlo, la idea de dar un paso al frente le generaba un rayo de esperanza. Tal vez esa fuera la manera de reconciliar no solo las diferencias, sino también de comenzar a sanar heridas que habían estado abiertas durante demasiado tiempo. Alejandro sabía que el primer paso siempre es el más difícil. Las palabras de su abuela resonaban con cada sílaba de su pensamiento. No te rindas, nunca olvides de dónde vienes. Con ese mantra, planeó cómo desenmarañar el caos emocional que lo rodeaba. La batalla interna aún estaba lejos de terminar. La sombra de las críticas y el miedo a ser rechazado por su propia familia se cernía sobre él. En medio de ese torbellino, un aire de resolución inigualable se instaló en su corazón. Reconoció que no podía controlar lo que sus familiares pensaran, pero sí era el dueño de sus decisiones. Dar el paso que lo empujara hacia la acción podría ser el puente entre el pasado doloroso y un futuro que su abuela soñó para él. Mientras su mente elaboraba el plan, un súbito escalofrío recorrió su espalda. Se dio cuenta de que, tal vez, su abuela había dejado algo más que un legado. Quizás había dejado la semilla de la esperanza esperando a florecer, y él era el terreno fértil. Con una pauta clara en su mente, finalmente exhaló, y al abrir los ojos, se sintió impulsado por la certeza de que el momento de enfrentar la verdad había llegado. Pero la pregunta era, ¿estarían ellos dispuestos a escuchar? Justo cuando se preparaba para levantarse y actuar, una sombra familiar entró en la habitación. Su madre, con lágrimas aún brillando en sus ojos, parecía más que dispuesta a hablar. Sin embargo, un silencio tenso se apoderó del ambiente, como si la atmósfera reconociera la inminente tormenta de veracidad y emociones no resueltas. El momento crucial estaba por llegar, y con él una verdad que podría cambiarlo todo. La sala parecía contener el aliento. Alejandro sintió cómo el peso de los ojos de su madre se posaba sobre él, cargado de emociones, un reflejo de la tristeza, la duda y la esperanza que ambos compartían en ese instante. No podía evitar preguntarse si ella estaba consciente de la decisión que él había tomado, la cual podría reestructurar sus interacciones familiares para siempre. Su mirada, intensa y expectante, le daba coraje, aunque también un temor abrumador. Se vio envuelto en un mar de incertidumbres. ¿Tonificaría sus palabras adecuadamente para que significaran un verdadero cambio? Era consciente de que las emociones estaban a flor de piel y que cualquier malentendido podría resultar en un desbordamiento de la tensión acumulada. Su madre, quien había llevado su propio peso de dolor tras la pérdida de su madre, podría no estar lista para abrirse a ese nuevo camino. Alejandro inhaló profundamente, como si su respiración pudiera calmar el torbellino en su pecho. Alejandro
comenzó su madre, su voz apenas un susurro. Este ha sido un tiempo muy difícil para todos. No solo para ti. Su tono traía consigo la complicidad del sufrimiento, pero también una chispa de comprensión. Era como si las palabras de su madre se expandieran en el aire, creando un espacio propicio para soltar los rencores escondidos. Lo sé, respondió él, sintiéndose más seguro mientras formulaba sus pensamientos. Pero creo que es el momento de hacer algo diferente. No podemos ignorar lo que ha pasado, y esa es precisamente la razón por la que debo hablar. Cada palabra parecía surcar el aire, creando ondas invisibles que atravesaban la habitación, tocando a todos los presentes. La respuesta de su madre fue inesperada. ¿Qué piensas que podemos cambiar, Alejandro? Hemos estado atormentados por tantos años. El escepticismo se cernía sobre su mirada, como un velo que ocultaba la esperanza. Alejandro sintió la presión de su respuesta. En aquel momento crucial, su intención se clarificó. Si había un primer paso que podía dar, debía ser capaz de abrir un diálogo. ¿Qué pasa si tomamos este dolor y lo transformamos en algo que nos una en lugar de separarnos? Propongo que hagamos una reunión familiar, un espacio donde todos hablemos y entendamos nuestros sentimientos, donde podamos guardar este legado y honrar a abuela, donde podamos sanar. El eco de sus palabras resonó en sus oídos, aliviando un poco el peso que sentía en su estómago. En silencio, ella le analizó, aunque su expresión empezaba a ablandarse. Pozos de tristeza predominaban en su actitud, pero el destello de esperanza también comenzaba a filtrarse. Alejandro supo que había abierto la puerta hacia algo que podría resonar con sus familiares. ¿Y si te rechazan? ¿Y si no quieren hablar? La voz de su madre tembló. En su preguntarse, Alejandro percibió su propio miedo, una amenaza que nunca había dejado de acompañarlo. Pero recordar la carta de su abuela reavivó en él el fuego de la determinación. Entonces, si no están listos, al menos yo intentaré entenderles. Está en mi corazón. El camino se abría ante él, y aunque podría estar lleno de piedras, no se amedrentaría. La lucha por la verdad podría ser un baluarte, una forma de liberación de la amargura que había dominado las interacciones en su familia. Mientras sus pensamientos se agolpaban, una resolución inquebrantable invadió sus venas. Los temores no lo definirían, pero justo cuando decidió que el momento de actuar había llegado, una voz interrumpió el silencio que se había formado. ¿Sobre qué están hablando? ¿De qué cambio se trata?, preguntó un tío, devorador de rencor, quien había permanecido ajeno a la escena, pero que ahora desnudaba el propio desafío de la familia. Las palabras de su tío resonaron como un trueno, desmantelando la frágil paz alcanzada. Aquel nuevo obstáculo era un recordatorio de que las heridas no curadas creaban resistencia, y la batalla por el entendimiento apenas comenzaba. En la tensión del momento, Alejandro se sintió más determinado que nunca a hacer el cambio que deseaba ver en su hogar. ¿Lograría ganar el apoyo de su madre frente a otros que podrían no estar listos? A medida que la pregunta de su tío resonaba en la habitación, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La presencia de su tío había encendido una chispa de tensión. Era el tipo de hombre que llevaba las luchas del pasado en su rostro y su actitud, haciendo que cada interacción se sintiera como un campo de batalla. Sin embargo, ya no podía permitirse retroceder. Estamos hablando de un cambio, de confrontar el dolor que hemos rechazado durante años, respondió Alejandro, su voz más firme de lo que sentía. La sinceridad brillaba en sus ojos, decididos a no ser opacados por el miedo. No quiero que nuestros recuerdos se conviertan en resentimientos, quiero que nos unamos. Su madre lo observaba con atención, temblorosa, pero llena de curiosidad. Aquella mirada, que antes le parecía un peso, ahora era un pilar de apoyo. Alejandro se sintió obligado a extrapolar más lo que había comenzado. Era una oportunidad para liberar la tristeza que, de no ser abordada, podría terminar por destruir su familia. Su tío frunció el ceño, claramente escéptico. ¿Y qué garantías tienes de que eso funcione? ¿Qué hay en el pasado que nos haga creer que podemos hacer esto ahora?
Su voz era dura, como si cada palabra fuera un ladrillo lanzado hacia el intento de unión que Alejandro estaba tratando de edificar. Alejandro respiró hondo. No tengo garantías, pero tampoco puedo seguir pensando que lo que ha pasado define nuestro futuro. Las heridas pueden ceder, pero solo si nos atrevemos a abordarlas. En lugar de distanciarnos, podemos aprender a vivir con el dolor sin dejarnos consumir. Si no lo intentamos, la tristeza solo se va a acumular y manifestar en formas destructivas. La mirada de su madre se atenuó, mientras que la de su tío seguía renuente. Aquella lucha interna era palpable. Alejandro sabía que debía ser lo suficientemente valiente para abrir la puerta al entendimiento. No solo había un deseo de resolver, sino también una necesidad de expresar el cansancio que sentía por el sufrimiento acumulado. Si crees que estoy siendo ingenuo, continuó Alejandro, estás en tu derecho, pero te pido que lo consideres. Hay algo hermoso en aceptar la vulnerabilidad. Nos da la oportunidad de conocer la historia de cada uno, no solo la nuestra, y de honrarla. ¿Te imaginas a mis hijos preguntando por sus abuelos y no teniendo respuestas que contarles, sino rencor? El silencio se mantuvo unos momentos, mientras su tío finalmente pareció pausar su resistencia. Una chispa de reflexión se asomó en su rostro, aunque aún reticente. Alejandro capturó esa mirada, un posible punto de inflexión. Podemos tener un diálogo, solo eso. Y si no resulta, al menos habremos intentado. Pero si lo ignoramos, estamos condenados a repetir la historia, concluyó Alejandro, su tono casi implorante. En su interior, el miedo aún hirvió, pero comenzó a disolverse ante la esperanza resurgente. Lo que había comenzado como confrontación interna se estaba convirtiendo en un llamado a la unión. Su madre, que había permanecido en silencio, finalmente susurró: «Tal vez pueda estar dispuesta a intentarlo». Las palabras, aunque cautelosas, eran un pequeño aliento en la voz de quien había sufrido tanto. Pero la batalla estaba lejos de haber terminado, y la reacción de su tío marcó el inicio de un conflicto más profundo. «No dejaré que desentierres viejos fantasmas si eso significa que debo enfrentar mis propios errores», advirtió, su rencor palpable. Alejandro supo que había llegado el momento decisivo. Lo que estaba en juego ahora era más que el reconocimiento del dolor. Hacía falta trazar una línea entre el pasado y el futuro, y ello implicaría un viaje doloroso hacia la verdad. «¿Estás dispuesto a abrir esa puerta, entonces?», inquirió Alejandro, sintiendo que la carga de su futuro se posaba sobre sus hombros. En la respuesta que diera su tío se hallaba la clave de las próximas decisiones que tomaría. Cada palabra contaba. Con el pesimismo contagiado en el aire, una parte de él se preguntó si realmente había entendido lo que significaba el cambio. Pero aún así, un nuevo propósito brotó desde el fondo de su ser. Había comenzado un camino hacia la sanación, uno que lo llevaría a descubrir no solo el perdón, sino también su propia fortaleza interior. Días después, tras la discusión, invitaría a todos a la reunión familiar que había propuesto. Aún había incertidumbre, pero ya no tenía miedo de enfrentarse a lo que vendría. ¿Sería ese el primer paso hacia la liberación o un tropiezo en la oscuridad del pasado? Solo el tiempo lo diría, pero Alejandro estaba decidido a ver más allá de su dolor. Los días transcurrieron con una intensidad palpable. Alejandro se aferraba a la decisión de organizar la reunión familiar. Cada paso que daba hacia esa meta le llenaba de expectación y, a la vez, de un profundo temor. La travesía hacia la reconciliación no sería sencilla, especialmente con una familia marcada por viejas heridas y resentimientos inconfesables. No obstante, en su interior, un fuego de determinación crecía. Las noches se convirtieron en asambleas de pensamientos. Como un mar en tormenta, su mente alternaba entre la inquietud y la motivación. Se preguntaba si tendría el coraje necesario para llevar el peso de la historia familiar sobre sus hombros. Más aún, ¿sería capaz de guiar a su familia a través del laberinto de recuerdos oscuros y dolorosos hacia la luz de la comprensión mutua? El día de la reunión comenzó con un aire gélido. Alejandro llegó al lugar acordado, su corazón palpitando con fuerza. Se sentía expuesto, como un arborista en la cima de un árbol,
a punto de doblarse por la violencia del viento. Debía recordar por qué se atrevía a hacer esto. No se trataba solo de él, sino de construir un puente hacia un futuro donde el dolor ya no controlara sus vidas. Los primeros en llegar fueron su madre y su tío, quienes, aunque no compartieran el aprecio por la idea, se sentaron al borde del sofá, mirando expectantes a Alejandro. La tensión en la atmósfera era eléctrica. Intentó relajar sus hombros y dibujar una sonrisa que, aunque forzada, podía transmitir esperanza. «Gracias por venir», dijo Alejandro, el eco de su voz llenando el vacío entre ellos. «Cada uno de nosotros tiene su propia carga, pero estoy aquí para ofrecer otra oportunidad. Quisiera que hablemos, que compartamos, sin rencores». Su tío miraba con desconfianza, pero Alejandro notó que su madre, con manos temblorosas y ojos brillantes, parecía dispuesta a escuchar. Esta imagen le dio un poco de coraje. Era como si toda su vida hubiera estado construyendo esos momentos. Ese intercambio sincero podría ser el principio de algo radicalmente nuevo. A lo largo de la charla, Alejandro se vio obligado a abrirse. Habló sobre su infancia, sobre la historia familiar que había arrastrado consigo. Compartió su dolor, sus fracasos y su lucha por encontrar un propósito en medio de la adversidad. Con cada palabra, sentía que sus cadenas se iban debilitando, liberándolo de un lastre que había llevado por demasiado tiempo. Su tío, contra todo pronóstico, se abrió también. Con una voz temblorosa, compartió un episodio de su vida que lo había marcado profundamente. Un recuerdo enterrado que revelaba sus propias inseguridades y el miedo a fracasar. Alejandro sintió que veía un cambio en su tío. La barrera se comenzaba a desmoronar y una conexión genuina empezaba a vislumbrarse. A su alrededor, el ambiente se transformaba. El rencor, lentamente, cedía su lugar al entendimiento y el dolor se convertía en una historia compartida. Pero al mismo tiempo, el fantasma de las antiguas peleas acechaba. Alejandro sabía que esto no era más que un primer paso en una larga travesía hacia la sanación. Reflexionando sobre la necesidad de perdonar y ser perdonado, Alejandro visualizó el futuro que deseaba, un lazo renovado con su familia. Pero dentro de sí mismo, la angustia no había desaparecido, había más que tratar. La conexión establecida aún podría tambalearse ante revelaciones inesperadas. Al final de la reunión, ante la creciente sensación de camaradería, un nuevo impulso surgió en su interior. No solo se trataba de cerrar heridas, sino de construir un legado. De repente, la sombra de su pasado se hizo más clara, más reveladora. ¿Había secretos adicionales que estaban a punto de salir a la luz? En su mente, un eco persistente resonaba, desafiándolo a descubrir lo que aún permanecía oculto. Con un corazón latente lleno de incertidumbre y un nuevo sentido de propósito, Alejandro supo que estaba preparado para seguir adelante. Entonces se hizo una promesa: hurgar en su historia para entender el presente y forjar un camino hacia un futuro mejor. Pero, ¿estaba realmente listo para enfrentarse a los secretos que aún podrían surgir de lo más profundo de su familia? La respuesta lo perseguiría, mientras a su alrededor la atmósfera se cargaba con un nuevo dilema por resolver. El eco de la reunión resonaba en la mente de Alejandro como un canto melancólico. La promesa de un futuro mejor se entrelazaba con la inquietante certeza de que algo oscuro aún acechaba en las sombras de su familia. Mientras se sumergía en la búsqueda de estas verdades ocultas, un nuevo camino se desplegaba ante él, guiado por la necesidad de reconciliar no solo a su familia, sino también a sí mismo. Alejandro se sentó en su escritorio, la luz tenue de la tarde filtrándose a través de la ventana. Comenzó a escribir todo lo que había entendido durante la charla. Sus anotaciones eran un intento de destilar las emociones y los secretos revelados. Reflexionaba sobre la transformación interior que había experimentado. Se había convertido en un catalizador de diálogo, un puente entre pasados problemáticos. Pero un pensamiento le atravesaba la mente con desesperación. ¿Qué pasaría si el próximo paso revelaba verdades aún más dolorosas?
Pasó los días atendiendo a sus responsabilidades cotidianas, pero siempre con la mente ocupada en la necesidad de conocer más. Decidió que era el momento de enfrentarse a su familia en un contexto diferente. Este no sería un encuentro para cerrar heridas, sino para abrir viejos archivos como un historiador buscando respuestas a eventos olvidados. Era el tiempo de la verdad, aunque ésta a veces puede ser amarga. Un sábado por la mañana, visitó a su madre por segunda vez desde la reunión. Este encuentro había sido cuidadosamente planificado en su mente. Había practicado palabras y gestos, incluso ensayado preguntas que podrían abrir las compuertas de la memoria. Cuando abrió la puerta, el aroma a café recién hecho y la serenidad de su hogar le dieron la bienvenida, pero la inquietud no cesaba. «Mamá, ¿podemos hablar de la familia, de lo que ha pasado?», preguntó lentamente, acercándose al tema con cautela y respeto. Su madre lo miró, la sorpresa ocupaba su rostro, pero en sus ojos leía el eco de viejos traumas. Ella asintió, y en ese gesto, Alejandro sintió que una puerta entreabierta podría ceder a una verdad que había permanecido mucho tiempo escondida. La conversación fluyó de forma parecida a la anterior, con narrativas entrelazadas que revelaban fragmentos de esperanzas y temores. Sin embargo, el tono era diferente. Había una urgencia por desenterrar lo que no se había habilitado a compartir. Su madre mencionó un evento del pasado que había marcado su vida, un accidente que había agrietado la relación con su propio hermano. Las lágrimas brotaron de sus ojos y por primera vez Alejandro comprendió el grito ahogado que había estado preso en su silencio. Poco a poco, su madre empezaba a hablar de un secreto que había mantenido cerca de su pecho. Alejandro, sintiendo que estaba al borde de una revelación significativa, la animó con gestos suaves y palabras alentadoras. Lo que comenzó como una conversación sobre el pasado, pronto se tornó en una búsqueda por comprender lo ininteligible. Ella compartió viejas fotografías, obsequios estrujados por el tiempo, y por vez primera habló del dolor de perder a alguien querido. Por un instante, Alejandro se sintió en un limbo. La conexión con su madre se entrelazaba con la esperanza de sanar, pero la carga de la revelación estaba cada vez más presente. La contemplación de sus raíces sacudía su ser. Cada historia le ofrecía fragmentos de su propia identidad. Al cerrar la puerta de su casa aquella tarde, sintió el peso de la revelación. Reconoció la necesidad de preguntar más, de desenterrar secretos que podían abrir viejas heridas, pero quizás también proporcionarles la oportunidad de curarse. Sin embargo, un dilema persistía en su interior. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por entender esa oscuridad? Tenía que seguir. Siguió buscando respuestas, aun cuando sabía que las verdades podían transformarse en más que un simple ejercicio liberador. El eco de las palabras de su madre se repetía en su mente, pero el verdadero desafío estaba por delante. En su búsqueda de conocer la historia familiar, se preguntaba si podría soportar el descubrimiento de lo que realmente había sucedido. ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad cruel que podría destruir sus esperanzas renovadas? La respuesta danzaba en el aire a su alrededor, instándole a dar el próximo paso. La semana que siguió a su conversación con su madre fue una mezcla explosiva de ansiedad y determinación. Alejandro se dio cuenta de que su búsqueda de verdad no era solo un acto de desenterrar el pasado. Se trataba de un viaje hacia su propia transformación. Cada día que pasaba, se sentía más impulsado a enfrentar no solo los secretos familiares, sino también su propia vulnerabilidad. Con esta finalidad, Alejandro decidió invitar a su hermano a cenar. La relación entre ellos había sido afectada por años de silencios y malentendidos. Fue una decisión impulsiva, nacida del deseo de restablecer el vínculo, pero también del anhelo de comprender lo que había causado la fractura en su familia. Mientras robustecía estos pensamientos, la angustia se convirtió en una forma de energía, motivándolo a actuar. Al llegar el día del encuentro, los nervios se apoderaron de él. Mientras preparaba la mesa, sus manos temblaban ligeramente. Recordó la última vez que su hermano Matt le había hablado. Había sido un intercambio frío, cargado de recriminaciones. Sin embargo,
El deseo de sanar exigía un enfoque diferente. Tras intentar relajar su mente, se sentó a esperar. Matt llegó con un semblante tenso, pero no podía dejar que eso lo desanimara. Alejandro lo recibió con una sonrisa, deseando suavizar el ambiente. «¿Cómo te ha ido?», preguntó, sabiendo que una conversación superficial podría ser el camino más seguro. Con el paso de la cena, las palabras fluyeron de forma más natural. Hablaron de trivialidades, de recuerdos compartidos que casi se habían olvidado. Pero Alejandro sabía que debía abordar lo que realmente importaba. Con voz serena, se atrevió a insinuar lo inevitable. «Podemos hablar de lo que ha pasado, de nosotros, de la familia». La tensa expresión de Matt se transformó. La sombra de la desconfianza que había nublado su relación salió a la luz. «¿Te refieres a las cosas que hemos mantenido bajo llave?», replicó. Alejandro sintió un calambre en su pecho al escuchar esas palabras. Era un momento decisivo, el tipo de confrontación que había estado evitando desde hacía tiempo. Sin embargo, sabía que no había marcha atrás. Ambos se sumergieron en el dolor que había estado presente desde el trágico suceso que los había marcado. Matt habló, no solo de su rabia y confusión, sino también de la culpa que había sentido por no haber estado allí. Las palabras de su hermano resonaron en Alejandro como un eco familiar. La vulnerabilidad surgía en medio de la tristeza. Fue entonces cuando Alejandro, en un acto de valentía, compartió lo que había aprendido de su madre sobre el oscuro episodio de su familia. Las revelaciones estaban comenzando a tomar forma para él, y al compartirlas se sintió aliviado. El peso de sus propios secretos estaba siendo dividido, una liberación que anhelaba desde hacía mucho tiempo. Matt lo miró con una mezcla de sorpresa y conmoción. «Siempre pensé que todo había sido culpa nuestra», dijo, la voz temblando. En ese momento, Alejandro sintió que una correa que los había mantenido atados a la culpa se desgarraba. Por primera vez, podían ver la perspectiva del otro. Sin embargo, el alivio vino acompañado de un nuevo dilema. ¿Podrían realmente sanar después de tantos años de sufrimiento? La pregunta pendía en el aire, cargada de posibilidades. La cena se convirtió en un portal a lo desconocido, el principio de una reconciliación que también traía consigo un peso renovado. Alejandro sabía que no había llegado el final de su viaje. La incertidumbre se convirtió en un eterno recordatorio de que los secretos no solo arruinan la paz, sino que necesitan ser enfrentados para generar un cambio real. Mientras su hermano expresaba emociones que había reprimido por mucho tiempo, él se preguntaba si estaban listos para lo que su próxima revelación podría desatar. La noche terminó, pero el diálogo había cambiado su esencia. Mientras Matt se retiraba, Alejandro quedó pensando en las palabras aún no pronunciadas, las emociones encerradas que esperaban ser liberadas. Era evidente que aún quedaba mucho por descubrir y enfrentar. La sombra de la verdad seguía acechando, poniendo a prueba no solo su hermandad, sino también sus corazones. ¿Sería suficiente para desnudarse emocionalmente, o lo que se avecinaba sería más devastador de lo que se imaginaba? La respuesta lo acechaba, instándole a seguir adelante. La mañana siguiente, Alejandro se despertó con una sensación de inquietud. Había amanecido con una claridad extraña. La luz del sol entraba por la ventana con una intensidad que parecía desafiar la oscuridad de la noche anterior. Aunque la cena con Matt había sido un avance significativo, el eco de sus propias palabras aún retumbaba en su interior. ¿Realmente estaban listos para enfrentar los traumas del pasado? Decidido a no dejar que la ansiedad lo consumiera, Alejandro se sentó en la mesa del desayuno y tomó una decisión. Debía buscar ayuda profesional. Sabía que la experiencia compartida con su hermano era solo el primer paso. Necesitaba descifrar su propio dolor, profundizar en los secretos que habían permanecido enterrados y comprender el impacto que esos conflictos habían tenido en su vida y en su carrera profesional. Algunos días más tarde, Alejandro asistió a una sesión de terapia. El proceso fue brutal y desgastante. La terapeuta,
Una mujer madura con una mirada comprensiva le hizo preguntas que le hicieron cuestionar todo lo que había creído sobre sí mismo. Sus palabras lo confrontaban de manera directa, sacando a la superficie emociones que había tratado de evitar por años. «¿Qué sientes al hablar de tu familia?», le preguntó. De inmediato, una oleada de frustración lo invadió. Alejandro se sintió impotente al darse cuenta de que la relación con su madre, así como la defensa de su hermano, eran temas que aún le causaban dolor. La intensidad de sus emociones lo sorprendió. A lo largo de varias sesiones, comenzó a descubrir el poder detrás de la vulnerabilidad. Se dio cuenta de que había estado sufriendo en silencio, intentando construir una vida profesional exitosa mientras cargaba con un peso emocional abrumador. Sus decisiones en el trabajo habían estado influenciadas por el miedo al fracaso y la necesidad de aprobación. A medida que profundizaba en esta materia, Alejandro comenzó a incorporar pequeños cambios en su vida. Optó por abrirse más en su entorno laboral, compartiendo sus ideas y exponiendo conceptos que antes consideraba demasiado arriesgados. Gradualmente, su confianza comenzó a crecer. La reacción positiva de sus compañeros fue un reflejo asombroso del poder de la autenticidad. Sin embargo, a medida que se sentía más fuerte, la sombra de su pasado seguía acechándolo. Las siguientes sesiones de terapia lo llevaron a adentrarse en los sentimientos de culpa que había reprimido respecto a su padre. A pesar de no haberlo conocido bien, se dio cuenta de que lo había idealizado, construyendo una imagen que nunca se ajustaría a la realidad. Este descubrimiento fue devastador, pero también liberador. Un día, durante una reflexión profunda, la terapeuta le hizo una pregunta que lo inquietó. ¿Cómo puedes convertir el dolor en algo productivo? Las horas siguientes fueron un torbellino de pensamientos. Esa noche, mientras escribía en su diario, le surgió una idea. ¿Y si utilizaba su experiencia para ayudar a otros? Se veía como un posible mentor, alguien que compartiera su relato de lucha y superación con personas que atravesaban procesos similares. Esa nueva dirección no solo lo emocionó, sino que también le aportó un nuevo sentido de propósito. Era el primer paso hacia la creación de un blog, donde compartiría su viaje, sus aprendizajes y las herramientas que había encontrado útiles. La escritura se convertiría en su terapia, un espacio para desahogar sus pensamientos y a la vez conectar con otros. Mientras iba construyendo esta idea, el recuerdo de la cena con Matt lo invadía. La transformación que había comenzado aún no había alcanzado su clímax. El momento decisivo estaba aún por llegar, y una parte de él sabía que la verdadera prueba solo estaba en el horizonte. Se decidió a hablar con su hermano nuevamente, no solo sobre el pasado, sino sobre esta nueva visión que estaba surgiendo en él. ¿Sería capaz de compartir su viaje y encontrar el apoyo de Matt una vez más? Cada vez que pensaba en esa conversación, un escalofrío le recorría la espalda. Alejandro se dio cuenta de que no podía escapar de la verdad que se avecinaba, un encuentro que podría ser la clave para liberar el verdadero potencial que albergaba. ¿Cómo enfrentarían juntos las sombras del pasado mientras se aventuraban hacia un futuro que prometía una esperanza renovada? El día de la reunión con Matt llegó con un peso inusitado en el aire. Alejandro se sentó en su oficina, revisando mentalmente lo que quería comunicar. Sabía que no sería una conversación fácil, pero sentía que era el paso crucial para liberar todo lo que había acumulado dentro de sí. Mientras miraba por la ventana, la ciudad en movimiento, se sintió abrumado por una mezcla de nerviosismo y anticipación. Tomó un profundo aliento antes de enviarle un mensaje a su hermano, sugiriendo un encuentro en su cafetería favorita, un lugar que había sido testigo de muchas de sus charlas. A medida que esperó, su mente divagó en lo que implicaría ese intercambio. ¿Estaba listo para abrirse de tal manera? La escritura en su blog lo había preparado, pero hablar cara a cara acerca de su dolor era otro nivel de vulnerabilidad. Cuando finalmente se encontraron, la conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a Alejandro. Matt, con su carácter desenfadado, lo hizo reír al compartir anécdotas sobre su vida en la universidad. Sin embargo,
Pronto se hizo evidente que había un espacio emocional que requería atención. Después de un momento de silencio, Alejandro decidió dar el salto. Matt, he estado en terapia. Estoy tratando de entender todo lo que hemos pasado y cómo nos ha impactado, confesó, manteniendo la mirada en su hermano. A medida que las palabras salían, sintió que un peso enorme comenzaba a levantarse. La reacción de Matt fue inmediata. Su expresión cambió a una de sorpresa mezclada con comprensión. Siempre pensé que tú eras el fuerte, el que tenía todo bajo control. Nunca imaginé que llevabas esto a cuestas, respondió con voz suave. Sus palabras resonaron en la piel de Alejandro, como una confirmación de su sinceridad. El diálogo se tornó más profundo. Alejandro compartió sus descubrimientos, su lucha contra los sentimientos de culpa y la presión por ser un modelo a seguir. Al hablar sobre la idealización de su padre, Matt lo escuchó atentamente, sin juzgar, lo que le permitió profundizar en su dolor. Alejandro se dio cuenta de que había comenzado a construir un puente hacia la sanación. Él no era el único cargando con el lastre del pasado. Siempre quise que nuestro padre estuviera orgulloso de mí, incluso sin saber quién era realmente. Creo que eso me ha llevado a hacer cosas por aprobación, admitió, sintiendo la sinceridad en cada palabra. Matt respiró hondo y entrelazó sus dedos sobre la mesa, una señal de que estaba procesando. Es difícil no cargar con esas expectativas, pero tú ya estás cambiando las reglas del juego, Alejandro. Estás tomando control, afirmó. Fue la primera vez que Alejandro sintió que su camino a la superación no solo era posible, sino admirable. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Al salir de la cafetería, una sensación de ligereza llenó a Alejandro. Hacia adelante, su objetivo no solo sería mejorar su vida personal, sino también dar el paso a la acción. El blog se convertiría en un proyecto más serio, un espacio para desarrollar talleres y conexiones con personas que necesitaban entender sus propias historias de dolor y transformación. Sin embargo, ese aire fresco que respiraba estaba acompañado por una inquietante sombra que emergía en su mente. La idea de organizar un taller sobre el perdón lo aterraba y le llenaba de duda. ¿Estaba realmente preparado para guiar a otros en su propio camino a través de las complicadas emociones que había enfrentado? Justo en ese momento, el teléfono de Alejandro vibró. Era un mensaje de la terapeuta con un recordatorio sobre su próxima sesión. Miró la pantalla, sintiendo que cada vez más su vida estaba en una encrucijada. Se dio cuenta de que no podía dar marcha atrás. La confrontación no solo era sobre el perdón hacia los demás, sino hacia sí mismo, y esa batalla interna apenas comenzaba. ¿Estaría Alejandro listo para enfrentar esta nueva etapa de su sanación? ¿O esa lucha interna acabaría por paralizarlo en el intento de ayudar a otros? La verdadera prueba de su transformación estaba a punto de comenzar. Alejandro se encontraba en un umbral. Un punto de quiebre donde todos sus esfuerzos por sanar y crecer estaban a punto de ser puestos a prueba. La conversación con Matt había sido un aliciente, una chispa que encendió una nueva dirección en su vida. Sin embargo, el desafío de llevar su experiencia hacia el mundo exterior lo llenaba de inquietud. Sabía que el miedo era solo un componente del proceso, pero la idea de liderar un taller sobre el perdón parecía monumental. La fecha del taller se acercaba rápidamente, y con cada día que pasaba, la ansiedad crecía en su interior. Alejandro dedicó horas a planificar el contenido y la estructura del evento. Su objetivo no era solo compartir su historia, sino también crear un espacio donde otros pudieran sentir que sus voces eran escuchadas y validadas. Mientras escribía, recordó las palabras de su abuela. «No te rindas, nunca olvides de dónde vienes». Esa idea lo empujaba hacia adelante. El día del taller llegó. La sala, un modesto espacio lleno de luz natural, acogía a un grupo diverso de personas, cada uno con sus propias historias de dolor. Alejandro se sintió abrumado por la mezcla de emoción y temor al ver tantas caras expectantes. Había soñado con este momento, pero ahora que estaba aquí, la realidad era más intensa de lo que había imaginado.
Con el corazón acelerado, comenzó a hablar, compartiendo su viaje y los descubrimientos que lo habían guiado hasta allí. Sus palabras fluyeron con sinceridad. Habló del dolor de perder a su abuela, del desafío de sanar viejas heridas familiares y de la importancia de permitirse ser vulnerable. Cada palabra parecía resonar en la sala, y notó que algunos asistentes se secaban las lágrimas mientras escuchaban. Conforme avanzaba, comenzó a notar el efecto que estaba teniendo. La conexión entre él y el público crecía, alimentándose de esa sinceridad que antes le había parecido abrumadora. Personas comenzaron a compartir sus propias historias, sus luchas y su dolor. Ese espacio que había creado se estaba convirtiendo en un espejo donde todos podían ver sus propias luchas reflejadas. A medida que el taller avanzaba, Alejandro sintió cómo la atmósfera se transformaba. La vulnerabilidad no solo se sentía en él, sino que se convirtió en un hilo conductor entre todos los presentes. Descubrir que otros también cargaban con su propio dolor le dio la fuerza necesaria para continuar. En lugar de profundizar en el sufrimiento, orientaron la conversación hacia la sanación. En un momento culminante, una mujer que había estado en silencio levantó la mano. ¿Cómo podemos perdonar cuando el dolor es tan profundo?, preguntó, su voz temblando con emoción. Alejandro la miró, y en ese instante se dio cuenta de que había llegado a un punto clave en su propia sanación. Perdonar no significa olvidar, respondió. Significa soltar el poder que el dolor y el resentimiento tienen sobre nosotros. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos para vivir más ligeros. La intervención resonó con fuerza en el espacio, donde muchos comenzaron a asentir, sus rostros reflejando una mezcla de entendimiento y anhelo. Ese intercambio no solo fue sanador para su público, también lo fue para él. Alejandro se dio cuenta de que, al compartir su historia y al ayudar a otros a encontrar sus voces, estaba definiendo su propia identidad. La sensación de logro era palpable. No solo había hablado de su dolor, había creado un impacto real en la vida de otros. Cuando el taller concluyó, los asistentes se acercaban para agradecerle, compartir cómo sus palabras habían resonado en ellos. Alejandro sintió una mezcla de felicidad y alivio. Había logrado traducir su experiencia en algo significativo, un puente hacia la sanación para otros. Cada agradecimiento que recibía era un recordatorio de que sus luchas habían valido la pena. Al salir del lugar, sintió cómo el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. La transformación había sido monumental. En lugar de ser una víctima de su historia familiar, se había convertido en un agente de cambio. Alejandro no solo logró abrir un diálogo en su familia, sino que ahora extendía esa conversación a otros, uniendo sus experiencias y forjando un camino hacia el perdón. Él se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y con un profundo sentido de satisfacción, decidió que continuaría explorando y compartiendo sus aprendizajes. Había encontrado su voz y su propósito. Con cada paso, cada taller y cada historia compartida, se acercaría más a ese futuro prometedor que había imaginado junto a su abuela. Lo había logrado. Había transformado su dolor en una luz que no solo iluminaba su camino, sino también el de otros. Este era el verdadero sentido de su viaje, la sanación colectiva, el triunfo del amor y la memoria sobre el dolor y el resentimiento. Alejandro estaba finalmente en paz consigo mismo, y así se preparaba para escribir la próxima página de su historia, con confianza renovada y un corazón abierto. Ahora, tocaba a ustedes dar el siguiente paso. Necesitan suscribirse ahora a este canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir y dejar un me gusta ahora. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar a través de estas acciones. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este viaje transformador.